de año irle conociendo cada vez más. Aún no le conocemos por completo. Si lo conociéramos por completo, nuestras vidas fueran diferentes. O tal vez ya ni siquiera estaríamos acá. Pero necesitamos conocer más al Señor. Cada día, todos los días. Ciertamente, aunque vivimos ahí un domingo sin venir a la congregación, yo quiero pensar que de todos modos no te evitó que leyeras un versículo, que leyeras algo de la Biblia, que platicaras con tu familia sobre algo, o que mencionaras al Señor de alguna forma. Para los que a veces les es complicado, hay una aplicación en la Biblia, o cualquier aplicación de la Biblia que aparece en internet o en tu celular, cualquier aplicación te va a mandar un mensaje, un versículo diario. Y es una forma también, ¿no? Tener el versículo diario, leerlo y tal vez durante el día irlo analizando. Pero es importante conocer al Señor cada vez más para ir mejorando, para ir perfeccionando e ir alcanzando la altura del varón perfecto. Porque te digo, cada vez me doy cuenta que nos hace falta mucho, que nos hace falta conocerle más. Aún perdemos los estribos, aún nos enojamos, aún hablamos mal del hermano, aún hacemos cosas que no deberíamos estar haciendo, aún sabiendo que no deberíamos hacerlas. ¿Y esto por qué? Porque nos falta conocerle más. Yo quiero que tú y yo le conozcamos cada vez más y podamos crecer juntos. Acompáñenme a Juan 12, 44, el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 44. Cuando lo tengas firmemente, quiero que lo vayas diciendo conmigo. Si es necesario que subrayes, si es necesario que des ahí un apunte, que le pongas ahí un alcalce, una anotación, sería muy interesante. Juan 12, versículo 44. Cuando ya lo tengas, amén. Amén. Juan 12, 44. Fíjense lo que dice. Jesús clamó y dijo, fíjense, esto es que aquí no va a tener. Bueno, déjenme les leo todo ese pasaje de ahí en adelante y ahorita me regreso para que lo entendamos bien, que si no luego nomás me entiendo yo. Entonces déjenme les leo todo. Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien me juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, el que me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ahora sí, voy a regresar. Jesús clama. Miren esto, porque pocas veces van a ver a Jesús en esta situación, ¿vale? O sea, en este tipo de clamor. Porque aquí Jesús no está clamando a Dios. Eso es lógico, ¿verdad que sí? Sí lo entienden que aquí no está clamando a Dios. Dice, entonces Jesús clamó. Previo a esto, allá arriba en el versículo 43, ustedes van a ver un versículo que dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Sí vieron eso? Okay. Entonces, cuando en ese contexto Jesús se da cuenta de esto, que es una profecía, y en ese contexto Jesús clama, es decir, grita, es decir, les habla fuerte.
acá Jesús no es como el mártir del Calvario de la película. Ese personaje siempre estaba con la misma expresión. Aquí Jesús les grita, les habla fuerte. Y fíjense lo que les dice hablándoles fuerte, que aquí quiero que lo entiendan. Jesús, en cierta, no molestia, pero sí en una cierta autoridad con fuerza, les dice: el que cree en mí, no cree en mí. Porque, a ver, Jesús llega diciendo que es el Hijo de Dios, y obviamente la mayoría no creen en él. En el contexto anterior, vamos a ver que había, fíjense, dice en el contexto anterior, que había judíos y gobernantes que sí creían en él, pero tenían miedo que los echaran de las sinagogas. Por eso no declaraban que creían en él. Entonces Jesús le dice: a ver, si tú crees en mí, no estás creyendo en mí. Quiero que entiendas esto. Si tú crees en Jesús, no estás creyendo en Jesús, sino en el que me envió. Fíjense, no están creyendo en mí. Si tú crees en mí, no estás creyendo en mí, sino en el que me envió. Ahora, en este contexto, pues, prácticamente los que creían en él eran los discípulos. Las demás personas no creían y no entendían esto. Tú y yo somos discípulos. Y como discípulos debemos entender, ahora, no es que no creamos en Jesús, más bien, no solo creemos en Jesús. ¿Sí sabes que hay congregaciones que se llaman solo Jesús? Y solo creen en Jesús. Quiere decir que niegan la Trinidad. Hay otros que solo hablan del Padre, que no creen en la Trinidad. Y hay algunos que se quedaron con el Espíritu Santo nada más y no creen en la Trinidad. Pero Jesús aquí marca algo muy importante, y esto particularmente para los que no creen en la Trinidad. Si tú crees en mí, no crees en mí, sino en el que me envió. A ver, ojo con esto. Para ti y para mí, y quiero que lo entiendas así, para ti y para mí es imposible conocer a Dios. Para ti y para mí es imposible conocer a Dios. No podríamos conocer al Señor. Sin embargo, Dios mandó a su Hijo. Dios mandó a su Hijo. Y sí, lo mandó a morir por nosotros. Sí, lo mandó a salvarnos a nosotros. Pero también lo mandó para que lo conociéramos. Para que lo conozcamos. Y Jesús está diciendo acá, a ver, y se lo dijo a sus discípulos: si me han visto a mí, entonces han visto al Padre. Mi hermano, ¿qué tanto conoces a Jesús? Porque si tú no conoces a Jesús, tampoco a Dios. No puedes conocer al Creador. No lo puedes conocer. Porque ciertamente conocemos las cualidades de Dios. Dios es omnipresente, es omnipotente y es omnisciente. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué es realmente eso? ¿Cómo es Dios? ¿En dónde está Dios? ¿En dónde habita Dios? Alguna vez tuvimos un discipulado de eso, no sé si te acuerdas. Después lo vamos a retomar, si no. Pero ¿qué tanto conoces a Jesús? Llegamos hace ratito. ¿Por qué la gente no cambia? ¿Por qué seguimos siendo los mismos? ¿Por qué no terminamos de morir? Porque no conocemos a Jesús. Jesús tenía a sus brothers, su gente con la que se juntaba.
en este caso sus sisters, ¿no? A Marta y a María, ¿no? Había convivido con ellas, ¿cierto o no? Sí. Ellas lo habían reconocido como hijo de Dios, ¿cierto o no? Sí. Pero conocían a Dios a través de Jesús. Conocían a Dios a través de Jesús. De tal forma que una le dijo, ¡ay, si hubieras estado aquí! Y de tal forma que otra dijo, no, Señor, si quito la piedra, ya, apesta. Y de tal forma que otra estaba afanada, ¿no? ¿Por qué les pasaba eso? Porque, ojo, habían convivido con Jesús, pero no conocían a Jesús. Mi hermano, muchos de los que estamos acá hemos convivido con Jesús, pero no conocemos a Jesús. Entonces Jesús dice, el que cree en mí, ojo, el que confía en mí, el que pone en mí su fe, no pone su fe en mí, no confía en mí, sino en el que me envió. Porque el que me conoce a mí, entonces conoce al Señor. Por eso la pregunta, ¿qué tanto conocemos a Jesús? ¿O cómo conocemos a Jesús? Porque eso es lo importante. Si sabes que a Jesús uno le llamaban el hijo del carpintero, ¿no? Algunos le llamaron rabí, unos le llamaron profeta. Pero ¿cómo le llamó Pedro? Cristo, el Hijo del Dios Cristo, viviente. el Hijo del Dios viviente. ¿Todos te conocían? De hecho, dice por allá uno que se llama Jesús. Pero Pedro le conocía. Todos los demás no le conocían. ¿Sabían que era un maestro de la palabra? Sí, sabían. ¿Sabían que era un carpintero? Sí, era un carpintero. ¿Sabían que era un profeta? Sí, era un profeta. Cada quien veía a Jesús conforme a lo que sabía de él. ¿Cómo ves a Jesús tú? Como tu proveedor, como la persona que te va a ayudar cuando lo necesites, como tu religión, como tu líder religioso. ¿Cómo lo ves? O mejor dicho, ¿cómo lo conoces? ¿Cuántos discípulos eran? ¿Cuántos le dijeron la respuesta que Jesús esperaba? Uno. Uno nada más. Uno nada más. ¿Y ese uno se equivocó o no se equivocó? Sí. Mucho. ¿Se equivocó? Muchas veces. Y en muchas Muchas formas. veces, sí. En muchas formas. Pero ¿sabes qué? Conocí a Jesús. Y al conocer a Jesús, entonces conocí al Padre. Conocí al Padre. ¿Cómo vamos a consultar al Padre si no conocemos al Hijo? ¿Cómo lo vamos a consultar si no conocemos al Hijo? ¿Por qué crees que hay mucha gente que prefiere consultar otras cosas antes que al Señor? ¿Por qué les es más fácil consultar una bruja, una divina, el Feng Shui, cualquier otra cosa antes, ¿sí? Antes que al Señor? ¿Por qué no lo conocen? Fíjate, ¿eh? Y el que me ve, ve al que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Y ahí retomamos. Señor, muéstranos al Padre.
¿Qué les dice el Señor? Pues véanme. Salud. Si me han visto a mí, han visto al Padre. ¿Cuántas veces has visto al Padre? Real. Mejor ni me contestes. Pero ¿cuántas veces has visto al Padre? Cuando disiernes a Jesús, ¿no? También en los demás. ¿Dónde? Cuando disiernes a Jesús en los demás. Ahí ves al Padre, por supuesto. Y dice, hay algo bien genial que sí utilizamos, pero a veces no entendemos. La palabra dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y en esa imagen y semejanza, Dios sopló el Espíritu. Y en esa imagen y semejanza, no solo está el Padre y el Espíritu, sino también está el Hijo. Si tú no puedes ver a Jesús en tu prójimo, jamás vas a poder ver al Padre. Jamás. No hay forma. No hay forma. Hace poco platicaba con una persona y yo le decía, tienes que o tenemos que dejar de ver las actitudes malas de las otras personas. Ya no podemos estar viendo las actitudes malas de las otras personas. Porque mi hermano, todos tenemos malas actitudes, todos. No hay aquí uno solo que no tenga malas actitudes. Todos tenemos malas actitudes. Y si nos ponemos a ver las malas actitudes de los otros, los únicos que nos dañamos somos nosotros. Y en lugar de ver la mala actitud de la otra persona, busquemos al Hijo en esa persona. Busquemos al Hijo en esa persona. Y una vez que tú veas al Hijo, entonces vas a poder ver al Padre. Dime si no has dicho alguna vez, ay, esa vieja no puedo ni verla, ¿no? ¿Sí? Ay, yo a esa persona no puedo ni verla. Si no puedes ver a esa persona, entonces tampoco puedes ver al Hijo. Por consecuencia, no puedes ver al Padre. Eso es muy complicado. Yo siempre te lo he dicho, no siempre vas a poder convivir con todos, eso es una realidad. O sea, es imposible tratar de convivir con todos, con las diferentes formas de pensar que tenemos todos. Es imposible. Pero lo que sí es posible es ver a Cristo en las otras personas. Eso sí es posible. Trata de verlo. Particularmente, para mí ahí hay una personilla que, la verdad, sí, era bien complicado para mí. Y apenas que tuve la oportunidad de verla, su comportamiento fue diferente. Pero yo me di cuenta que no fue su comportamiento diferente, sino el mío fue diferente. Mi percepción, nuestra ¿Por qué? percepción. Porque entonces traté de ver al Hijo en esa persona y no ver a la persona. Y entonces lo que te decía, ¿nos equivocamos? Sí, nos equivocamos todos. ¿Tenemos malas actitudes todos? Tenemos malas actitudes todos. Pero cuando tú intentas ver al Hijo en las demás personas, entonces vas a ver al Padre. Y mi hermano, si tú logras ver al Padre, ¿qué más quieres ver? ¿Te imaginas ver al Padre? ¿Qué dice la palabra? ¿Quién podrá ver al Padre? ¿Cómo? El limpio, hermano. Y él, justo de corazón. ¿Cómo vas a ver al Padre? Que al que está a tu lado no puedes ni verlo. ¿Cómo vas a ver al Padre? Fíjate lo que sigue, porque esto está genial. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en las tinieblas, en la ignorancia. Para que no permanezcas en las tinieblas. Mi hermano, si no vemos a Jesús en el otro, estamos en tinieblas. Estamos en tinieblas.
¿Recuerdas la historia del ciego Bartimeo? Pudo ver, pero lo importante no es lo que vio, sino a quién vio. ¿Qué fue lo primero que vio el ciego Bartimeo? ¿Sabes por qué? Porque Jesús es la luz. Jesús es la luz. Cuando tú crees que ya no puedes, cuando te sientes en la oscuridad, cuando sientes que no puedes ver más allá de tu nariz, tienes que empezar a entender que Jesús es la luz. Que Él es el que alumbra tu camino. Que Él es el que te quiere sacar de las tinieblas. Ver a Jesús no es fácil, mi hermano. No es fácil. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que venimos cargando, aún cosas religiosas. Aún cuando decimos que no somos religiosos, a veces cargamos cosas religiosas y no podemos ver a Jesús. ¿Cómo ver a Jesús en un borracho? ¿Cómo ver a Jesús en un drogadicto? ¿Cómo ver a Jesús en un homosexual? ¿Cómo ver a Jesús en un transexual? ¿Cómo ver a Jesús en un violador? ¿Y sabes qué? Siendo religioso dices que eso es imposible, que no se puede. Una cosa es que la gente no acepte a Jesús y otra cosa es que Jesús no pueda estar en medio de esa gente, y se vuelve bien complicado porque a veces no lo entendemos o no queremos entenderlo. ¿Para qué? Para tener el pretexto y entonces vivir en la oscuridad. Porque a veces parece que nos gusta vivir en la oscuridad. Es más fácil porque hay un pretexto para no hacer lo que Jesús haría, para no accionar como Jesús accionaría, para no reaccionar como Jesús reaccionaría. Y por eso se vuelve bien complicado. Si tú vas a una congregación cristiana y hablas